Entonces podemos comenzar con estos vectores pidiendo que hagamos lo siguiente. Vamos a suponer que pedimos 2b menos 3u. 2b menos 3u. Vamos a hallar ese vector. Mientras ustedes van calculando eso, yo voy poniendo otros más, y después vamos con estos vectores a hacer otras cositas más. Entonces les pido que vayan calculando este. 2b menos 3u. Ese vector lo vamos a llamar A. Después vamos a hacer otro vector, que va a ser B, y va a ser igual a menos 2W más 2R menos T. Después vamos a hacer esto. Vamos a hallar el vector A más B, A más B, y vamos a hacer jugar a S, que hasta ahora no jugó ningún papel. Menos S. Y a este vector lo vamos a llamar C. Bien. Una vez que tengamos eso, vamos a hallar dirección. Vamos a hallar la dirección de los tres últimos vectores. O sea, de A, B y C. Dirección de los tres últimos vectores. Vamos a hallar luego el versor asociado a ellos. Y vamos a hallar los cosenos directores. Así trabajamos con todo eso. Un ejercicio bastante completito va a quedar, así que vamos a comenzar trabajándolo. Lo primero, sí. Yo quería decirle que si puede subir la clase consulta del 15 de mayo, porque tengo un ejercicio pendiente por hacer, que en esa clase le Esa me habían preguntado, sí, y bien. Bien, es una de las que había quedado atrasada. Sí, está bien, esa la vamos a subir. ¿Cómo no? Ok, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a calcular el vector A. Escucho qué es lo que quieren hacer para calcular el vector A, que es 2b menos 3u. Bueno, ponemos 2. ¿Se vamos a poner las primeras componentes? 2. Vamos No, a como ustedes quieran. No, lo podemos hacer tranquilamente como ustedes quieran. ¿Qué es lo que querías hacer vos? 2 por 2. Bien. 4. Sí, está bien. O sea que nos va a quedar, vamos a hacer el vector 2b primero entonces, que nos va a quedar 4
y ¿qué más? Estamos haciendo 2b, es decir, que a este vector lo tengo que multiplicar por 2. 4 la primera componente, y la segunda, Puede ser. 696, no digo que no sea el resultado, lo que sí tenemos que hacer es trabajar con raíces, con números exactos. Puede Sí. ser que sea 4 y raíz de 6. Digo, ¿sí de 6? 4 por raíz de 6. No sé si se puede Entendí resolver así. perfecto lo que está diciendo, lo vamos a hacer acá. Vamos a poner acá abajo. Yo tengo que multiplicar 2 por esa expresión que tengo ahí. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué está haciendo? Vamos a ver la expresión que está en negro, no lo que está en rojo. ¿Qué está haciendo el 2 con la raíz de 3? La está multiplicando. Bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tengo esta expresión. 2 por, vamos a poner 5, y vamos a poner por menos 3. Tengo que hacer 2 por 5 por menos 3, que también el 5 está multiplicando al menos 3, de la misma forma que el 2 estaba multiplicando la raíz de 3, ¿no es cierto? ¿Cómo resolverían ustedes esta última expresión? 2 por 5 por menos 3. Y 2 por 5, 10, por menos 3, menos 30. Bien. Es decir, que como son Bien. todos números reales y ustedes identifican que hay un producto de 3 términos, de 3 factores, ahí tranquilamente podemos multiplicar 2 por 5, 10, y después por menos 3. También podríamos hacer 5 por menos 3 primero y después multiplicarlo por 2. También podríamos cambiar el orden y hacer así, miren, podríamos hacer 2 por menos 3 y a ese resultado multiplicarlo por 5, porque sabemos que cuando estamos multiplicando números reales, el orden de los factores no altera el producto, o sea, esa es la propiedad conmutativa. El problema que ustedes están teniendo en este, que están viendo ahí, es que no advierten que raíz de 3 es también un número. Raíz de 3 es un número irracional, porque no se puede expresar de manera exacta, ni se puede expresar a través de una fracción. Por eso se llama número irracional, que no se puede expresar con una fracción. Y tenemos un producto de 3 factores. O sea que yo tranquilamente digo, al 2 que está en rojo lo multiplico con el 2 que está en negro y me queda multiplicando la raíz de 3. Pero no me va a quedar el 2 distributivo del 2 y de raíz de 3. De la misma forma que ustedes en esta expresión de acá abajo lo hicieron 2 por 5 y también 2 por menos 3. ¿Me explicó? Ah, claro, queda 4 por raíz de 3. Exactamente, exactamente. Entonces lo que nos va a quedar, cuando hacemos esta expresión, el cálculo de la segunda componente es 4 por raíz de 3. Porque recuerden entonces, esto es importantísimo, que la raíz cuadrada de un número es un número irracional cuando no tiene un resultado exacto. Y no tenemos que hacer nada, simplemente si la multiplicamos por algo, ese número que estamos multiplicando tiene que aparecer adentro de la raíz, adelante de la raíz, perdón, adelante de la raíz. Eso sería 2b, sería esta primera partecita, sería hacer 2 por este vector. Ahora, ¿qué me pide para hallar A? Me pide que al vector 2b le reste 3 veces u. 3 veces u. O sea que ahora lo que tengo que mirar es este vector multiplicado por 3. Al menos ya lo puse acá, entonces no es necesario cambiar los signos dentro. Dejo menos y dentro pongo el vector u multiplicado por 3. ¿Qué nos quedaría ahí? 6 y 6. 6 y 6. Perfecto, cerramos y ahí tenemos el vector A. Todavía no está solucionado nuestro vector A porque tenemos que hacer esta resta que nos pide de 2 vectores. Entonces, ¿cómo nos queda la primer componente de este vector?
quedaría 4 menos 6. Sí, exactamente 4 menos 6, que es menos 2. Ujú. Menos Y el 2. otro, ¿Y el otro? 4 por raíz de 3, menos 6. Eso ya te da un número medio raro, Así como seguro. lo estoy escribiendo abajo. ¿Sí? Entre paréntesis Sí, no, el no, está 4 bien, pero por... digo, ¿cuál iría entre paréntesis? ¿Este con este? ¿Así? No, no. Esto sería todo un número que es el resultado de la segunda componente. Si vos te referías entre paréntesis a esta expresión, estoy de acuerdo. A ver el resto en el chat, ¿qué dicen? ¿Entienden lo que estamos haciendo? Sí, profe, pero para mí también es 4, o sea, 4 y raíz, ¿Es cómo decís, perdón? 4 y raíz de 3 entre paréntesis. Bueno, no hay ningún problema, esto se puede escribir, no es necesario, ¿eh? ¿Así? ¿Así? 4 paréntesis, raíz de 3, cierro paréntesis, menos 6. No, o sea, yo No, decía, no, o sea, yo pienso igual que no sé quién está hablando, que creo que le entendí que el paréntesis empieza desde el 4 con raíz de 3. sí, pero da igual porque está Acá, separado por los signos, o sea, así. claro, pero da igual porque 4 Exact, por raíz de 3 siempre se va a hacer primero eso. exactamente. 4 por raíz de 3 no es otra cosa que ese mismo número, 4 raíz de 3, sigue siendo un número irracional. No es necesario colocarle paréntesis y lo podemos escribir efectivamente como está acá, sin ningún tipo de problemas. Es un número raro, sí, entiendo que es un número raro. Cuando aparecen los irracionales, muchas veces nos pasa esto, y tenemos que trabajar con raíces, porque no es lo mismo trabajar con la forma que ustedes proponían por ahí, como decía Agustina, de trabajar con 6,96. Si bien, si esto fuera después un ejercicio de aplicación, por ejemplo en física, es muy probable que en vez de trabajar con raíz cuadrada de 3, trabajemos con el número 1,57, que es un valor aproximado de raíz cuadrada de 3 a 2 decimales. O sea, no estaría mal también pensarlo de esa manera. Pero lo importante es que se entienda cómo trabajamos acá y cómo hallamos este vector A, que lo voy a poner ahí con negrita para saber que es uno de los resultados que hallamos. Vamos a avanzar con el vector B, que seguramente nos podemos encontrar con alguna otra dificultad, y veremos a ver qué ocurre en ese caso. Profe, ¿Sí? ¿me mostraría los vectores que nos da? La gráfica de El U, esto. No, Ah, ¿cuáles no, son los los vectores? que... Perdón, sí. ¿Ahí los El ves? vector U, el W y eso, el R, para W, copiarlos. perfecto, ¿cómo no? Ahí Sí, están. sí. El U es 2,2, el B es 2 raíz de 3, el W es menos 2 raíz de 3, 2, R es menos 3 menos 3, S es 6 menos 6 y T es 0, 3. Listo, gracias. Muy bien. Este ejercicio, Ayelén, no está en el campus, está hecho con los 6 vectores que estaban subidos en la actividad que ustedes realizaron y que fueron subiendo al foro, y como me pidieron hoy trabajar con algo parecido a lo que hicimos en la clase de consulta del viernes, yo inventé a partir de esos 6 vectores este ejercicio. Es decir, construir un vector A, un vector B, un vector C, y después hallar de esos 3 vectores de A, B y C la dirección, el versor asociado a ellos y los cosenos directores.
Obviamente que esto, después yo lo voy a transformar en un PDF y lo voy a subir al campus. En el PowerPoint lo único que había era la parte inicial, los 6 vectores. El resto no estaba, porque esto es algo nuevo que agregamos a la actividad que ya tenían que hacer ustedes. Bueno, vamos al resolver el vector B larga, que es menos 2W, esto que tenemos acá, menos 2W, más 2R, menos T. Menos 2W es este vector W multiplicado por menos 2. Entonces, ahora deberían estar un poquitito más cancheros y decirme cuáles van a ser las componentes del vector menos 2W. ¿Qué crees? Pues, menos 2 por menos 2 por raíz de 3, que sería 4 por raíz de 3. Bien, bien, porque a esto que está marcado en gris, menos 2 raíz de 3, 2, a ese vector, lo tengo que multiplicar por menos 2. O sea, cada componente va a aparecer cambiada de signo, por el menos 2, y multiplicada por 2. Entonces, el primero que voy a tener es 4 raíz de 3. Muy bien, positivo. Y la segunda componente es más fácil, porque la segunda componente de W, vamos a dejarla marcada acá también, de W es 2, al multiplicarla por menos 2, nos va a dar por resultado menos 4. Muy bien. Eso sería la primera partecita. Después me pide 2R. Entonces, vamos a marcar R, y a R lo tengo que multiplicar por 2. Este es más sencillo, ¿no? 2R, ¿qué nos queda? Menos 6 y menos 6. Bien. Acá ponemos más, y efectivamente menos 6 y menos 6, porque las componentes de R son menos 3 y menos 3. Se duplican, nada más multiplicando por 2. Y después pide menos T. Menos, y ahora tengo que poner el vector T, pero este no hay que multiplicarlo por nada, o sea que va 0, punto y coma, 3. Tengo acá menos 2W, tengo 2R y menos T. Ahora debemos realizar sumas y restas para poder hallar la primera y la segunda componente de estos vectores. Fíjense que tengo que sumar 4 raíz de 3, vamos a ponerlo así, con menos 6, y después tengo que restar la primera componente del vector T, que en este caso es 0, o sea no me va a influir en el cálculo, y ¿qué nos queda como primera componente del vector B? Profe, ahí le hicieron una pregunta. Ah, bueno, a ver. O sea que siempre se deja la raíz igual o solamente queda cuando esta da como resultado un número irracional. A ver, Osiris, si yo tuviera que calcular raíz cuadrada de 9, obviamente que ahí no dejo raíz cuadrada de 9, sino que hago el cálculo y me da un número entero. ¿Está? En cambio, cuando tengo raíz cuadrada de 3, cuya expresión es un número que está compuesto por infinitas cifras decimales, lo puedo escribir, si estoy haciendo un ejercicio de aplicación, como 1,57, que sería un resultado redondeado a 2 decimales, o lo escribo en forma exacta como raíz cuadrada de 3. Esto te va a pasar cuando vos tengas que calcular raíz cuadrada de 2, de 3, de 5, de 6, de 7, de 8, todos esos que no te dan un número exacto. ¿Se comprende? Bien, de acuerdo. Entonces, fíjense que acá tenemos que sumar 4 raíz de 3 con menos 6 y con 0. ¿Qué nos da por resultado 4 raíz de 3 más menos 6 menos 0? Nos queda 4 raíz por raíz de 3 menos 6. Exactamente, nos va a quedar esta misma componente, casualidad, porque el ejercicio fue inventado, así que 4 por raíz de 3 menos 6. Muy bien. Y como segunda componente, ¿qué nos va a quedar? Ahora los que no están de rojo, ¿no? Menos 4 más menos 6 menos 3.
sería menos 13. Sí, porque quedan todos negativos, exactamente menos 13. Ese sería el vector B. 4 por raíz de 3. Acá me faltó el menos 6 que se me borró. Esa es la primera componente. Y 13 negativa es la segunda componente. Perfecto. Bueno, vamos con el C. Fíjense que ahora el C nos está pidiendo, vamos a sacar este color y vamos a prestarle atención a esto. Simplemente es sumas y restas sin multiplicar por nada, o sea que en este es un poquitito más sencillo. Sería colocar directamente los vectores correspondientes, ¿no? En el A, que tenemos el último que hallamos recién, que son estas componentes, menos 2 y 4 raíz de 3 menos 6. Vamos a ponerla ahí. Bien, ese es el A. Después me pide sumar el B, o sea, más, y acá vamos a poner las componentes del B que lo acabamos de calcular recién, son estas. Esas componentes que también las vamos a poner ahí, y voy a volver a poner la primera componente en rojo para después ver cómo la sumamos. Y por último pide menos S. S es el vector 6 menos 6. Este vector original que nos habían dado. Menos ese vector. Entonces acá va menos, dijimos 6 y menos 6. Muy bien. ¿Qué nos va a dar por resultado esto entonces? Menos 2, hay que sumarle esto y hay que restarle esto. Si quieren, yo no tengo ningún problema, lo hacemos aquí aparte. Aquí. A menos 2, que es la primera componente del primer vector, tenemos que sumarle toda esta primera componente del segundo vector, y a esto tenemos que restarle 6. ¿Qué da por resultado eso? Están tocando timbre. Bien. No sé. Fíjense que este menos 2, ¿con quién se Profe. suma? Sí. Una duda. Sí. ¿Por qué ese último 6 está entre paréntesis? No, lo puse entre paréntesis nada más, porque simplemente para indicar que era de este vector. En realidad, da exactamente lo mismo que ponerlo así, ¿no? Ah, bueno. Es igual. Uy, qué olor a pis. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos esta suma? ¿Qué ocurre y qué obtenemos por resultado? Dio menos 7,1. ¿Cuánto? Menos 7,1. Bien, eso aproximado. Y si lo quiero expresar en forma exacta, ¿cómo hago? Menos 7. No, no da menos 7. ¿Cómo? No da menos ¿No da menos 7 ese 14? resultado. ¿Cómo? Menos 14. Primero, claro, sumamos los números que no son irracionales. O sea, tengo menos 2, O sea- menos 6, y menos 6 da menos 14. Bien. Menos 14. Pero después, con menos 14, yo lo que estoy solucionando es este menos 2, ese menos 2, este menos 6 y este otro menos 6. Todavía me queda este 4 raíz de 3. Ese es el ¿Y número lo que nos da pones por antes del resultado. menos? ¿O no? ¿Cómo? ¿Lo pones antes del menos 14? Se puede poner 4 raíz de 3 menos 14, o se puede poner menos 14 más 4 raíz de 3. Es exactamente lo mismo. ¿Ven? Podemos hacer así, o podemos escribirlo de esta manera. Cualesquiera de las dos está bien.
Es decir, que la primera componente que nosotros vamos a tener en nuestro vector, resultado, es esto que tenemos acá. 4 raíz de 3 menos 14. Oh, nosotros tenemos que bañar. Y a ver cuál será la segunda. Chicos, si están hablando en su casa o al lado, por favor, cierren el micrófono porque se escucha mal después el audio. Blacky le tiene terror a ese cabello. Vamos a Hacele- silenciar. No, yo silencio, no te hagas problema. Ya está. Listo. Bien. ¿Cómo quedaría la segunda componente? Profe, Sí. entonces estaría mal hacer 4 por raíz de 3 menos 14, o sea, el resultado menos 14 para obtener una componente. No está mal. Yo lo que digo es que nosotros acá estamos haciendo un cálculo exacto. ¿Está? Les pedimos exactamente cómo es el cálculo. Si vos estuvieras trabajando en una aplicación, por ejemplo, estuvieras trabajando con fuerzas, vos harías directamente el cálculo con la calculadora y te va a dar un número decimal, y no estaría mal porque es aproximado. Si yo acá les estoy pidiendo cuál es el resultado exacto, ustedes me lo devuelven exacto el resultado. ¿Sí? Igual acá salió la complicación del raíz de 3, porque en realidad nosotros no es nuestra intención trabajar con estos valores. Pero bueno, ya que están, los vamos a usar como quedan. Y ya que está la pregunta de ustedes, después a estos 3 vectores A, B y C, los vamos a escribir en forma aproximada como quedan, a los 3. ¿Está? Para que lo terminen de entender. Bueno, ¿y cómo sería la segunda componente? Que tengo que sumar esto que está en negro, con este otro y con este otro. Nos quedaría 4 por raíz de 3 menos 6, entre paréntesis, todo eso. Ah, bueno, lo vamos a escribir acá abajo, perfecto. Entonces lo vamos a hacer de nuevo, como para ver cómo funciona. Aquí. Quedaría 4 raíz de 3 menos 6. Eso es lo primero, ¿no? 4 raíz de 3 menos 6. No necesito el paréntesis porque adelante tengo un signo más, o sea que no habría problema de sacárselo o dejarlo como está. Después, en este segundo, Menos 13. menos 13, muy bien, menos 13. Y después en este otro. Menos 6. Perfecto. O más 6. Muy bien, menos 6 o más 6. Quiere decir que cuando yo voy a escribir el resultado final, nos queda 4 raíz de 3, y después tengo que aplicar a este menos 6, restarle este menos 13 y sumarle este más 6. Profe, Sí, más fácil es, para decirlo así, que se anulan los 6, porque uno es positivo y el perfecto. otro negativo. Y te queda Y directamente menos 13, para evitar andar y hay haciendo la una cuenta chica en el larga. chat, lo había dicho. Bien, ahí lo estoy viendo, sí, perfecto. Lo que pasa es que a mí el chat me ocupa parte de la pantalla y a veces lo tengo que ocultar. Y escribir 4 raíz de 3 menos 13 es lo mismo que escribir menos 13 más 4 raíz de 3, por si alguien lo hizo al revés. No hay ningún inconveniente. Entonces, acá nosotros lo que tenemos es como resultado de la segunda componente todo esto que está acá, que ahora lo voy a pasar, ahí está, para que lo vean en color negro. Y ahí tenemos entonces nuestros 3 vectores, A, B y C calculados. Lo que vamos a hacer ahora, ya que ustedes lo tienen así también, o alguien lo hizo con calculadora, si no me equivoco fue Aitana, si no corríjanme, vamos a escribir estos 3 vectores, pero los vamos a poner ahora en forma aproximada a sus resultados. Entonces, valores aproximados. ¿Cómo quedaría el vector A? ¿Cuánto es? Bueno, esto sí, menos 2 por supuesto que queda bien. ¿Cuánto es 4 por raíz de 3 menos 6? 0,9. Con 2 decimales si querés. 0,96 puede ser. 0,93. 93. Perfecto. Ese es el vector A. Vamos al vector B.
4 por raíz de 3 menos 6. Es el mismo valor, ¿no? 0,93. Sí, da lo El mismo. mismo valor. El mismo valor, 0,93 y menos 13. Vamos al último. 4 raíz de 3 menos 14. Menos 7,1. Menos 7,1. Bien. Si lo pongo con 2 decimales sería menos 7,07 aproximadamente. Y el último que es menos 13 más 4 raíz de 3. Menos 6,07. Bien. Esto es válido, ¿eh? Esto es válido, los tenemos los valores aproximados, siempre y cuando nosotros hagamos esta aclaración, chicos, de que son valores aproximados. Si son valores aproximados, podemos trabajarlo tranquilamente con 2 decimales, porque nosotros lo que vamos a estar juzgando es si ustedes realmente interpretan qué es lo que están haciendo con los vectores, si ustedes se dan cuenta que esos vectores pertenecen a qué cuadrante, si pueden calcular bien las direcciones. Los módulos van a ser muy, pero muy parecidos cuando aplicamos raíces que cuando aplicamos números que conocemos con números decimales. Así que yo les diría que si nos aparece algún vector que tenga raíces, podemos transformarlos de esta manera y trabajar así. De hecho, ahora para que ustedes vean, vamos a seguir trabajándolos de esta manera. Primera parte del ejercicio terminado. Me dieron vectores, me pidieron hallar 3 nuevos vectores que son estos. Me piden ahora hallar la dirección de los 3 últimos vectores y el vector asociado a ello y los cosenos directores. Si quieren, lo que podemos hacer también es graficarlos a estos vectores, a estos 3 últimos vectores que tenemos acá. Profe, lo que hicimos recién fue hallar las componentes, ¿no? O algo así. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer nosotros es hallar la expresión de los vectores, las componentes, exactamente, que nos permitirían, si querés, graficarlos. ¿Está? Sí. Si nosotros a esto lo podemos graficar tranquilamente porque tenemos los vectores U, V, W, R, S, T, y podríamos hacerlo a través de poner un vector a continuación del otro y demás, también es más fácil si tenemos las componentes. Yo ahora lo que le voy a pedir al GeoGebra es que me calcule 2b menos 3u. 2b menos 3u. Fíjense que cuando yo lo voy escribiendo, la B y la U me la toman un color celeste porque sabe que no son letras cualesquiera, sino que son objetos que yo ya creé antes, son vectores. Y miren lo que aparece cuando yo hago 2b menos 3u, que esto no estaba antes. A ver, lo voy a borrar, ¿ven? No aparece nada, pero escribo 2b. Cuando pongo 2b, automáticamente me hace un vector que es 2b, 2 veces el vector verde. Cuando sigo escribiendo la expresión, todavía no le di enter, ¿eh? Y hago menos 3u, me transforma en este vector que va a ser el resultante. Cuando yo aprieto enter, ese vector, que ahora lo voy a dibujar en verde, y lo dejo punteado para ver de qué se trata, ese vector es el vector resultante, que acá GeoGebra me lo llama A, y fíjense las componentes que tenemos, menos 2 y 0,93. ¿Coinciden con los que calculamos recién? Sí. Sí. Bien. Y fíjense una cosa más. Si yo sé que las componentes de este vector son menos 2 y 0,93, casi que lo puedo graficar, no con total precisión, pero miren, componente en X, menos 2. Llega hasta menos 2 el vector. Y en Y, 0,93. No lo puedo graficar exactamente, pero miren dónde termina el vector. Un poquitito antes de 1. Entonces esto me permite a mí graficar los vectores. Si yo hubiese querido hacer esto gráficamente, tendría que haber formado el vector 2b, después el vector menos 3u, y sumarlos gráficamente. Pero haber hallado las componentes me permiten escribir cómo es este vector, y al cual después le tengo que hallar
la dirección y el vector asociado. El viernes nosotros vimos cómo hacer la suma usando GeoGebra. Si quieren, lo volvemos a hacer acá para recordarlo y para ver qué exactamente nos da este vector. Yo no tengo problema. Si ustedes quieren, lo vemos. ¿Es un sí eso? Bueno, Muy bien. Entonces, por ahora voy a simplemente dejar de ver, no es que los elimino, los otros vectores que me están molestando. Y dejo solamente U y B. Yo le tengo que pedir a GeoGebra que me haga el vector 2B. Ahí lo trazó en color naranja punteado. Ese vector es 2B. Fíjense que tiene misma dirección y sentido que B y el doble de tamaño. Y tengo que pedirle también que me haga menos 3U. Entonces, cuando hago menos 3U, lo que me devuelve GeoGebra es un vector que tiene la misma dirección que U, sentido opuesto, y un módulo que es 3 veces más grande. Hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente. Bueno, lo que voy a dibujar ahora es el punto extremo de este vector, ese punto, para poder dibujar a partir de él un vector equipolente a B que tenga origen en A, para hacer la suma gráfica. O sea, a continuación de este vector pongo este 2B, o a continuación de 2B pongo este que es 3U. Es exactamente lo mismo. Puedo trasladar un vector al final del otro, o el segundo al final del primero. No hay ningún inconveniente porque la suma es conmutativa en este caso. Entonces le voy a pedir un vector equipolente a B y lo voy a aplicar en el extremo, en este punto A. Y fíjense lo que sucede. Exactamente termina en el punto A', que ahora me muestra que sus coordenadas son menos 2 y 0,93, que coincide con lo que decíamos que era este vector que habíamos llamado A, con componentes menos 2 y 0,93. O sea que para hacerlo gráficamente, trazo en mi papel de dibujo 2B menos 3U y luego pongo uno a continuación del otro. ¿Se comprendió? sí, profe. Muy bien. Esto es simplemente recordar, ¿no? Ahora vamos a eliminar lo último que hicimos. Después nos pide menos 2W más 2R menos T. Entonces vamos a habilitar R, W y T, que son los vectores que necesito ver, y voy a inhabilitar los otros para que no molesten simplemente. La suma de estos tres vectores, R, W y T, pero cada uno multiplicado por un número. Entonces me está pidiendo hacer menos 2W, fíjense que ahí ya me está mostrando con un punteado naranja menos 2W. Después digo más 2R, y ahí me está mostrando este vector que resulta de hacer menos 2W más 2R. Pero todavía me falta restar T, menos T. Y ahí se modificó un poquitito más. Este vector punteado naranja es el resultado de haber hecho menos 2W más 2R menos T, cuyas componentes son, y ahora comparen ustedes, 0,93 y menos 13. Dio exactamente lo que habíamos calculado antes, y observen que tiene como componente en X antes de llegar a 1, o sea 0,93, y como componente en Y llega hasta menos 13. Acá vemos gráficamente con el GeoGebra, y también en la parte donde están los valores, que el procedimiento que nosotros hicimos fue correcto. Y ahora nos queda una más. Vamos a ocultar B, y vamos a dejar solamente visible, no, tenemos que dejar A, B y S. ¿Sí? Yo le iba a preguntar cómo haría con ese vector, como hizo con el otro. Para hacer la suma, perfecto, lo hacemos, ni un problema. Tengo W, R y T. W, R y T. Porque este tiene tres Sí. vectores. No hay ningún problema. Lo que tenemos que crear primero son los vectores menos 2W, 2R y menos T. Entonces vamos a hacer así. Menos 2W. Nos dio ese vector punteado.
Fíjense que menos 2W tiene que tener igual dirección que W, sentido opuesto y el doble de tamaño. ¿Bien? Sí. 2R. 2R tiene que ser un vector con igual dirección que R, igual sentido que R y el doble de tamaño. Entonces escribo 2R y obtengo efectivamente ese vector, que ahora le voy a cambiar el color para distinguirlo nada más. Lo vamos a pasar a un color verde. Este es 2R. Y después tenemos que poner menos T, que era el tercer elemento que nos pedía, menos T. Y a menos T lo vamos a hacer de color rojo. Y ahí podemos ver ahora los tres vectores que nosotros tenemos que sumar. El verde, el rojo y el naranja, los tres que están punteados. Como hicimos hoy, como ahora ya estos vectores, simplemente tengo que sumarlos, porque si aparecían negativos, yo ya lo transformé en negativo. Fíjense el W, fíjense T. Entonces ahora los puedo sumar en cualquier orden. Es decir, puedo tomar el verde, a continuación del verde poner el rojo y después el naranja. O puedo empezar con el verde, seguir con el naranja y después el rojo. O puedo empezar con el rojo, seguir con el naranja, después con el verde. Como quiera, pero con estos tres vectores. Yo voy a ocultar, para que no se me pierdan, T y W. Y también voy a ocultar R. Entonces solamente me quedan los tres vectores que tengo que sumar. El orden, insisto, es cualquiera, ¿eh? Un vector a continuación del otro, porque ahora ya los pusimos a todos positivos, digamos, para sumar. ¿Con cuál quieren empezar? ¿A partir de cuál quieren construir? Eso lo deciden ustedes. Vamos a llegar acá, a 0,93 menos 13, que era el resultado que sabemos que nos tiene que dar. Este vector es el resultante, ya lo voy a dejar indicado, y sé que tengo que llegar a él. ¿Con cuál quieren empezar? ¿Con el verde? Con el verde, bien. Entonces a partir del verde, desde el extremo del verde, vamos a poner el rojo o el naranja, el que ustedes quieran. El rojo. Bien, entonces elijo un equivalente del rojo, que lo voy a trazar al finalizar el verde. Encontramos ahí este vector, que es paralelo al otro, igual dirección, igual sentido, igual módulo, todo igualito al finalizar el vector verde. Para cerrar esto, tengo que ahora, el vector que me falta, que es el naranja, un equivalente de naranja, donde termina el vector rojo. Y si tuviera 4 o 5 vectores que sumar, sigo haciendo lo mismo. Fíjense, ahora le voy a poner color naranja ese, que cuando yo muestre mi pantalla, efectivamente va a terminar donde dijimos que terminaba el vector B, en 0,93 menos 13. ¿Y qué hubiese pasado si en vez de empezar por el verde, empezaba por el rojo? Si en vez de empezar por el verde, empezaba por el rojo, pido un equivalente del naranja por el rojo, y pido un equivalente del verde por donde terminó este naranja, y llego al mismo resultado. Es decir, no importa el orden en que yo vaya tomando los vectores, porque el resultado va a ser único, va a ser uno solo. Ustedes cuando trabajen en física con esto, con este vector verde, el rojo y este naranja, van a hablar de hallar la resultante de un sistema de 2 o más vectores. En realidad, cuando hallan la resultante, están hallando la suma vectorial de los vectores. Suma vectorial porque fíjense que nosotros, para poder hallarlos, o tenemos las componentes expresadas, sumamos las componentes respectivas y nos da un vector resultante como hicimos recién, o si no, tenemos que hacer una suma geométrica, es decir, trasladando un vector de forma paralela donde termina uno, y después el otro donde terminó esta última composición, y así hasta llegar al último vector. ¿Se acuerdan cómo hallar la dirección de un vector? Sin usar los cosenos Mediante una directores. fórmula era. ¿Y con qué hallábamos la dirección del vector? Con No lo dejen solo Arc hablando, ¿eh? arctangente ¿Cómo? era. ¿Con qué hallamos tangente. la dirección del vector?
Con tangente. Arco tangente, exactamente. Arco Arco tangente. Nosotros para hallar la dirección de un vector, lo que hacemos es decir que el arco tangente de un valor X es igual a un ángulo alfa. Igual a un ángulo alfa. ¿Por qué? La inversa de esto, es decir, que la tangente de un ángulo alfa es igual a un número X. Estos son cálculos inversos. O sea, la tangente de un ángulo nos da por resultado un número. El arco tangente de ese número nos da por resultado el ángulo. ¿Cuál es la fórmula que nosotros usamos cuando estamos en vectores? ¿Tangente de quién calculamos? De alfa. Sí, está bien, la tangente de alfa. ¿Cómo la expresamos? La componente en Y sobre la componente en X. Exactamente. Siempre tomamos la componente en Y sobre la componente en X. Es decir, que nosotros vamos a expresar acá como U sub X sobre, No, perdón, U sub Y, ¿no? U sub Y sobre U sub X. sí. Bien. Componente en Y sobre componente en X. Siempre, siempre. Y después, haciendo el arco tangente de esto, nosotros obtendremos cuál es el ángulo. Ese es el orden en que vamos a trabajar. Vamos a calcular la tangente y después que tengamos la tangente, calcularemos el ángulo. Esos son los pasos. Bueno, entonces, ¿cuál será la dirección del vector A? Dirección del vector A. Ahora les pongo, si no ven, ahí están las componentes, las ven ahí arriba. Y sería, bueno, una ya dada vuelta, ¿no? Arc tangente. Bueno, podemos, si quieren ustedes, ya directamente expresar, me parece bien, expresar directamente cuál es el ángulo, ¿no? Entonces ponemos esta expresión. Arco tangente, componente en Y, 0,93 0,93, componente en X. menos 2. Importante, chicos, el signo, mantener los signos, porque entonces nosotros sabemos que esto nos va a dar un resultado negativo. O sea, va a ser arcotangente de cuánto. Yo lo voy a escribir ese resultado acá. O directamente lo hacen en la calculadora y me dicen cuánto les da el valor del ángulo alfa. También se puede hacer así. A mí me dio menos 24,93. Bueno, vamos a escribir Confirmo, a mí menos, también me dio lo mismo. menos 25 grados podemos poner, redondeando. ¿Sí? Bueno, ahora pensemos. El ángulo no lo podemos expresar negativo. El ángulo siempre tenemos que expresar un valor positivo cuando expresamos la dirección del vector. Y me está diciendo la calculadora menos 25 grados. ¿Qué significa esto? Vamos a ver nuestro vector. Este vector A, ¿en qué cuadrante se encuentra? En el Segundo. tercero. Componente en X tercero. negativo, o sea, hacia la izquierda. Componente en Y positivo, hacia arriba. Ah, segundo. ¿Qué En el segundo. segundo cuadrante. Segundo. Segundo cuadrante. Recuerden que la tangente de un ángulo es negativa si el ángulo pertenece al segundo o al cuarto cuadrante. Este ángulo nos dio a nosotros menos 25 grados. Sabemos que pertenece al segundo cuadrante. Y entonces, si pertenece al segundo cuadrante, ¿cuál es el ángulo? Se le sumaba Hay que 180 sumarle. grados. Exactamente. Sí, Exactamente. Hay que sumarle 180 grados. Entonces, alfa para nosotros va a ser igual a menos 25 grados más 180 grados. O sea que el resultado va a ser 155 grados. Ese
último va a ser el valor de alfa, 185 grados. Entonces la respuesta 155 sería grados, que... perdón. Entonces, la Profe. dirección del vector es 100, sí. No tendríamos que poner aproximadamente, porque Sí, no da por 25. supuesto, pero también tendríamos que haber puesto acá todo aproximadamente. Como dijimos que vamos a trabajar con valores aproximados, yo vengo poniendo igual. No da 25, da menos 24,9, dijeron ustedes más o menos. ¿Está? Podemos poner aproximadamente, que sería lo correcto. Yo vengo trabajando con el signo igual porque dijimos que íbamos a trabajar con valores aproximados. Nada más que por eso. 155 grados. Profe, Sí, ahí le hicieron una pregunta. a ver. A ver qué dice. ¿Cómo era para saber de qué cuadrante era? Bien. Osiris, tenés que tomar las circunferencias trigonométricas que dio Karina en su clase y tenerlas a mano para saber en qué cuadrante la tangente es positiva o negativa. Tenés que revisar esa parte de trigonometría. Si revisando eso, después de revisar eso, tenés dudas, en alguna clase de consulta podemos volver a trabajar ese tema. ¿Te parece? Bien, de acuerdo. Fíjense que tengo que hallar el ángulo que forma este vector con el eje de las X. Tengo que partir de la parte del semieje positivo de las X y girar en sentido antihorario hasta llegar al vector. Entonces, lo que voy a hacer ahora es pedirle a GeoGebra que me dé ese valor. Yo necesito el punto extremo de ese vector, lo voy a poner acá para poder trazar el ángulo. Necesito el origen de coordenada y necesito un ángulo por acá. Entonces le voy a decir a GeoGebra que me mida cuánto vale el ángulo que forma esta parte del eje X con este vector. Y para eso marco los 3 puntos y ahí GeoGebra me informa que el valor del ángulo es 155,1 grados. Lo que nosotros habíamos calculado recién. ¿Se ve? Y lo marcamos, fíjense, desde el eje X hacia el vector. Esa es la dirección del vector. Es la dirección de la recta que lo contiene. Que viene dado por la tangente, como decíamos recién. Para mañana, les voy a dejar a ustedes calcular la dirección de B y la dirección de C. Yo a esto ya lo subo enseguida, hago con esto un PDF y lo subo al campus. ¿Está? Al foro. Dale. Al foro donde están los videos y archivos de las clases. Entonces va a estar como clase de consulta 26 de mayo. Ustedes van a calcular, fíjense que tenemos que hacer dirección de los 3 últimos vectores, el versor asociado a ellos y los cosenos directores. Solamente les voy a pedir que hagan esto, la dirección de A, de B y de C. De A ya lo calculamos, me faltaría de B y de C. Y mañana hablamos de versor y de cosenos directores. Salvo que ustedes se animen a calcular el vector unitario. No tengo problema en que lo hagan. Pero podemos arrancar si quieren con eso. ¿Está? Que ustedes completen la dirección de esto. Mañana arrancamos controlando la dirección de estos vectores, del B y del C, y trabajamos con los versores unitarios y los cosenos directores, que nos queda bastante para trabajar.